porque de ahí vamos a bajar haciendo curipatí. No vayan a Nicaragua, la van a pasar mal. Están viviendo una represión muy fuerte acá, que no tienen libertad de expresión. Bueno, esta banda de Argentos por Nicaragua está cada vez más grande. Somos 8 más 3 perros, todos juntos de excursión. Vamos a ir a hacer algo sumamente divertido, ideal para hacer con amigos. Es una de las cosas más famosas acá en Nicaragua, cuando uno busca, es que la primera actividad que sale. Ahora estamos yendo caminando hacia el lugar donde sale la excursión y es al rayo del sol, es la 1 del mediodía. Así que nos hemos cubierto como se puede, recién agarramos el celular, 39 grados de sensación térmica. No. Vamos a ver cómo nos trata el calor en este día tan aventurero. Ya estamos en Bigfoot Hostel, que es con la empresa con la que vamos a hacer la excursión. Ellos, además de ser un hostel, ofrecen estos tours tan famosos al Cerro Negro, que es una de las principales actividades, como les contábamos, de acá de Nicaragua. El principal atractivo es que uno sube al cerro y después va a bajar haciendo como culipatín. La excursión tiene un costo de $35. Hay dos alternativas, dos horarios, puede ser a la mañana o a la tarde, que es el que vamos a hacer nosotros. Te incluye el transporte, el guía, toda la ropa para hacer el descenso de la montaña, comida, y en el caso del de la tarde, además se arma una fiesta en el colectivo, así que va a ser un día súper entretenido y más para compartir con amigos. Un francés llamado Eric Barone, él dijo, bueno, voy a hacer un récord en Nicaragua. Voy a tratar de bajar el volcán en bicicleta. Fue una locura extrema porque al final van a ver lo que pasó en el video. Después de esa situación, él tuvo muchos huesos rotos, pero sobrevivió. Fue al hospital y en el hospital había una chica que estuvo todo el tiempo con él. Era una enfermera y ahora, hoy en día, es su esposa. ¿Quieren conocer el verdadero amor? Cerro Negro es su opción, ¿ok? El día de hoy, aparte de divertido, van a ser muchas etapas. La primera etapa era venir en colectivo hasta acá. Tardamos aproximadamente 1 hora. Fueron unos 30 kilómetros. Y miren lo que es este volcán de ceniza volcánica. Miren lo que es la piedra. Espectacular este lugar y el contraste que tiene con el verde de la vegetación. El colectivo nos va a dejar acá. Ellos se van para otro lado donde nos van a buscar, porque de ahí vamos a bajar haciendo curipatí. La parte no tan linda es que hay que subir caminando. Dicen que son unos 45 minutos. Y la segunda parte no tan linda es que hay que llevar la tabla, que está bastante pesadita. Con el calor, digamos, o sea, ese sería. Va a ser mi primera caminata post lesión, así que quiero ver cómo me siento. Arrancaste como con todo, digamos. Y no me queda otra, o sea, a Rosilla no me van a subir. El Cerro Negro es un volcán que está activo, es bien joven y la última erupción fue en el año 1999, que es todo esto que estamos viendo acá, negro. Hasta ahí llegó la lava, que ahora se convirtió obviamente en lava, en roca volcánica. Y ahí enfrente también tenemos otro volcán, pero nos explicaba que este volcán es mucho más viejo y por eso está así, ya están mucho más cubiertos de vegetación. Amén también de que este volcán explotó hace relativamente pocos años. Estamos en el cráter principal del volcán y miren, no sé si se va a alcanzar a ver, pero sale humo. De hecho no me podría estar acercando tanto porque dice que es muy caliente toda esta zona. Miren ya cómo se ve. Qué lugar tan raro.
Hemos llegado, hay un viento tremendo, tardamos 1 hora y cuarto en subir, fueron unos 2 kilómetros, ahora ya estamos en la cima, hay una vista súper linda, está un poco como con bruma, así que no se ve tan nítido el paisaje, y estamos caminando, yo creo que para ver el cráter que veíamos cuando estábamos allá abajo. Está muy linda la vista, valió la pena la caminata, y la verdad es que no hizo tanto calor subiendo como nos imaginábamos. Este es el cráter de la última exploración del año 99. Wow. No se puede mover así, pero te quema, que es tremenda la temperatura. Yo creía que era por el sol, pero no, porque si fuese por el sol, cuando saques la tierra abajo debería estar más frío. Y no se puede tocar. Tremenda la temperatura que tiene esto. Y llegó el momento, ahora tenemos unos mamelucos acá. ¿Mucho calor o no? Para no morir en el intento, no sé, pero yo creo que sí. ¡Chao, mi amor! Volar una tabla, bueno, ahí ya justo Santi se alcanzó a subir, pero perdió la tabla en los últimos metros. A ver esas manos del otro lado. ¿Qué pasó, mi amor, que vimos tu tabla volando sola? Me caí, venía muy rápido y me caí. Y se me fue la tabla y no la pude agarrar, así que tuve que bajar unas partes caminando. Uy, pero estuvo muy divertido. Vimos la tabla y cuando te quise filmar ya estabas en la tabla de nuevo. Ah, mirá mis pies. Tremendo. Estuvo muy divertido, la verdad. Ahora nos vamos a limpiar porque estamos negros de tierra. Bueno, estuvo súper divertida la bajada. Mírenlo, ahí se ve la gente, así se va a llegar a ver. Bueno, o sea, ahí hay gente bajando. Es más tremendo viéndolo así. De hoy a la mañana, cuando estábamos en el hostel, vimos unos videos y yo dije, me dio un poquito de cosa, por el hecho de que, o sea, si bien ya habíamos hecho culipatín en el Villarrica bajando, es la nieve, y bueno, si bien también tiene sus peligros, es nieve, y acá es todo piedritas, entonces dije, ¿qué onda? Y ahora encima se viene un momento re lindo porque vamos a ver el atardecer. Voy a cumplir algo que dije que nunca había hecho y siempre tenía ganas de hacer. Lo mostramos cuando estábamos en Perú este año, que estábamos en el súper, creo. Ah, comer malvavisco así en la fogata calentados. No sé cuánto hay que meterle. Es muy rico. Tendrías que haber probado uno sin calentar, a ver si hay mucha diferencia. ¿Está rico? Muy bueno. Sí, yo quiero probar. Voy a probar. Sin calentar. Si me voy del otro lado me prendo fuego. ¿Viste lo rico que queda? Es muy rico. Yo pensé que esto era muy de película, pero no, está muy rico. Y el día no termina acá. Sigue la joda arriba del bus. Que ahora van a poner música y luces tipo boliche. Y nos vamos a cenar comida local a una familia de por acá de la zona.
Bueno, hicimos una parada acá en esta familia local y nos han preparado una cena, así que vamos a ir a cenar. Es la última parada de la excursión. ¿Cómo se llaman? Jefferson. Acá va a ser la cena de esta noche. Buenas noches. Miren qué pinta todos los platos. Estuvo increíble el día de ayer. La verdad es que la pasamos hermoso. Nos pareció una actividad muy linda y muy divertida para haber compartido entre amigos. Éramos 8 viajeros argentinos con 3 perros, que eso está buenísimo también para que sepan que es una actividad que es pet friendly, así que pueden llevar a sus mascotas. Está bueno porque me re gustó la actividad, porque mezcla paisajes, la verdad que el volcán estaba espectacular, adrenalina de tirarte haciendo culipatín y después compartir un momento que por eso está bueno para hacerla con amigos, en el atardecer, una fogata, comimos marshmallow y después un poquito de fiesta en el bondi, luces, música, paramos a cenar con una gente local ahí, así que la verdad me pareció una actividad súper completa. Si vienen a León, a Nicaragua, la verdad es que tuvimos una experiencia muy buena con la gente de Bigfoot Hostel y ya saben que la pueden hacer y pasar un lindo momento. Súper recomendable. Y ahora estamos haciendo fila para cargar combustible y arrancar un nuevo día de viaje. Ya se está terminando nuestro paso por Nicaragua, que la verdad me viene sorprendiendo para bien. Llegando a Estelí, que es una ciudad bastante grande, la más grande de acá de toda esta zona. Vamos a ver si hacemos una paradita a almorzar porque son las 2:30 de la tarde y ya nos está agarrando hambre. Y miren esto, hemos llegado a los 30.000 kilómetros. ¿Cuántas cosas que han pasado en estos 30.000 kilómetros? La verdad, cuántas aventuras. Fue un poquito más de un año, la verdad. Qué increíble, la verdad, pensar que en junio del 2022, cuando la camioneta estaba nueva, estábamos por Córdoba, Argentina, estuvimos por Santa Fe, San Luis, Mendoza, de ahí después tuvimos que hacer toda una travesía hasta Neuquén para recién cruzar a Chile. Pasamos por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Cuántas aventuras y cuántas cosas que han pasado en estos 30.000 kilómetros. Qué loco, ¿no? Pensar que cuando habíamos planificado el viaje, nos imaginábamos que este iba a ser como el ritmo de viaje y resultó que cuando empezamos a viajar, para los que nos siguen hace poquito, nos agarró la pandemia y al final nos terminamos quedando 21 meses en Argentina, de los cuales fueron 9 meses de pandemia, después 6 meses por Brasil y 2 meses por Uruguay. Todo eso fue previo con la otra camioneta que hicimos 55.000 kilómetros, así que oficialmente ya estamos en los 85.000 kilómetros de viaje por América. Estamos en estos momentos recorriendo la ruta panamericana que nos va a llevar en unos, vaya a saber cuántos meses, para llegar hasta Alaska y completar esta ruta. ¡Qué emoción!, ¿no? Bastante cerca, en
kilómetros, ya les decimos más o menos a cuánto, de la frontera. A 30, decía recién. Ah, ok. Hemos cruzado un montón de controles policiales, pero en muchos lugares están como este que se está viendo acá en este momento, digamos, conos, como que frenan el tránsito de un lado, o sea, pasan todos los de un carril, despacito, después pasan los del otro lado, pero no es que te están, digamos, o sea, como que están parando a tantos vehículos. Sí hemos visto, obviamente, algunos que otros que hayan parado, pero nada, digamos, no como un control de que te estén parando de manera excesiva. Recién veníamos hablando, hicimos 540 kilómetros ya por Nicaragua. No pagamos ningún peaje y no nos paró ningún control policial. Y las rutas han estado muy buenas, la verdad. Hemos llegado a la ciudad de Somoto. No saben lo contentos que estamos. Está a unos 700 metros de altura, más o menos. Que está fresquito, algo que estábamos deseando hace tanto tiempo. Hacen unos 24 grados y no hay humedad, entonces la sensación térmica también es de 24 grados. Estamos muy a gusto con la temperatura. Acá está la Jacuneta, ahí está el atollo de los chicos de Ave por América y allá está Luba, de los chicos de Viajando con Luba. Nos separamos de los chicos de Bande A4, que ellos seguían otro rumbo, pero como ya han visto en los otros videos, quién sabe que próximamente nos volvamos a cruzar. Por lo pronto seguimos acá compartiendo con los chicos y ya veremos para dónde seguimos. La cena de hoy, unos fideitos con pimiento relleno, con huevo, quesito, un lujo. Qué lindo es fresco, ¿no? Oh, es que nos dio ganas de prender la hornalla y cocinar. Y de paso, miren, esta es la otra modificación que había hecho Santi. Ahora apagando esta luz, bueno, las lucecitas que ya se les hemos mostrado, queda esta lucecita por debajo, entonces ilumina la casa. Súper práctica. A comer y a dormir. Volvió el frío y vuelven las ganas de cocinar. Hice unos panqueques de banana. Están tremendas, miren la pinta que tienen. Espectacular. Te salen muy ricos los panqueques. Yo opino a la gente que cree que deberías hacer más panqueques porque te salen muy ricos. Pero son esas cosas que si uno las hace todo el tiempo ya va perdiendo se vuelve magia. Rutinario. Entonces una vez cada tanto va así, entonces uno... Bueno, acá en Centroamérica uno por país podría ser. Depende de la temperatura del país. Ahora que hemos disfrutado de este fresco que nos ha dado respiro, volvieron las ganas de hacer cosas. Bueno, mientras Caro se puso a ordenar las alacenas, ha sacado toda la comida y está ordenando, se están escuchando como batucadas afuera, así que vamos a ver qué está pasando en el barrio. Ayer cuando llegamos hemos visto que hay un montón de banderas que han colocado, entonces no sabemos qué es. No sé si se va a escuchar, pero recién hablé con una señora en la esquina y me contaba que son las prácticas. Hoy es 2 de septiembre y el 14 de septiembre acá se festeja el Día de la Independencia. Entonces son prácticas para el desfile del 14. Pero hay como pudieron ver, un montón de gente, están todos vestidos. Parece como si fuese el desfile de hoy, pero son simplemente prácticas. Y acá estoy caminando por el parque, enfrente de donde estamos estacionados. La verdad que está divino, miren lo que es la vegetación que tiene esta plaza o parque, como la llaman acá, en el medio de la ciudad. La verdad que muy, muy linda toda esta zona de Nicaragua. ¿Qué haces, mi amor? Limpiando. Recién terminaba la hora, hace 2 horas que dije, bueno, levanto, ordeno un poquito, hago los panqueques, me siento a trabajar. Pues ordeno una cosa y ordenar otra, porque Santi es muy buen cocinero. Pero quise ponerme a cocinar y era como, saco una cosa y se me cae otra, no encontraba, fui a buscar acá. me acomodaste todas las alacenas, mi amor. Por eso siempre nos dividimos las tareas. Él cocina, pero después de todo lo que es limpieza y orden me encargo yo, hacer limpieza profunda, digamos. Y nos vamos de Somoto
Yo creo que Somoto fue la recuperación del calor sufrido en Nicaragua. Fue tremendo lo que habíamos sufrido, calor en León sobre todo. Y así que cuando llegamos acá a Somoto, que estaba fresco, o sea, fresco para el entorno, ¿no? O sea, a la noche hacía 22 grados, o sea, se podía dormir en paz. Y de hecho no recorrimos nada, llegamos, estacionamos enfrente del parque, la plaza que justo estábamos pasando acá enfrente. Y estuvimos, ¿qué día llegamos? ¿El viernes? Sí, estuvimos 2 días trabajando porque lo que nos pasa en situaciones donde estás con el calor, que directamente no puedes pensar, o sea, del calor que hace uno no puede ni pensar. Entonces veníamos con muchas cosas atrasadas y aprovechamos esta parada técnica para trabajar y alistarnos para lo que se viene, que hay cosas muy interesantes. Estamos a 20 kilómetros de la frontera con Honduras, un país al que desde que entramos a Centroamérica nos dijeron no vayan a Honduras. No les recomendamos ir a Honduras, la seguridad en Honduras no es aconsejable para que vayan. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el próximo episodio. Así como pasó con Honduras, también pasó con Nicaragua, que nos dijeron no vayan a Nicaragua, la van a pasar mal, la policía, la gente, la inseguridad, que esto, que lo otro. Como siempre, en cada país que pasamos, nosotros contamos nuestra experiencia con lo bueno y con lo malo. Y la realidad es que desde lo que hemos vivido nosotros, no tenemos absolutamente nada malo para contar de Nicaragua. Creo que igualmente es muy difícil hablar de la situación de Nicaragua porque con todas las personas que hemos estado conversando, que muchas veces esas cosas no aparecen en la cámara porque son momentos que se dan de manera natural, espontánea, conversando con la gente, y que al momento de sacar una cámara quita la naturalidad, o gente que se inhibe. Entonces son conversaciones que quedan para uno, digamos, a veces ni siquiera da para decirle, che, te puedo grabar, porque estás teniendo una charla íntima. Y en otros casos que sí da para preguntarle, muchas veces la gente, más en Nicaragua por ejemplo, no quieren salir en cámara porque nos contaban que o están viviendo una represión muy fuerte acá, que no tienen libertad de expresión, que no vas a encontrar a nadie que te hable mal del gobierno públicamente o explícitamente o en las redes sociales. Y ni siquiera entre personas, porque no saben con el que están conversando qué puede llegar a ser, digamos, si es afín al gobierno o no. Entonces nos decían, hay que tener muchísimo cuidado con quién uno habla. De hecho nos ha pasado que éramos varios charlando entre todos y nadie decía nada, como que era una charla muy superficial, y en un momento quedamos solos con una de esas personas y como que nos dijo, bueno, ahora sí les puedo contar, y se puso a hablar mucho más profundamente que antes, teniendo gente al lado que él las conocía y todo, no se animaba a hacerlo. Así que la verdad que eso me parece muy triste. Para poner un poco en contexto, resumidamente con lo que es la historia de Nicaragua, no tengo los datos acá fresquitos de los números de los años, así que pido disculpas, todo se puede buscar, la historia está escrita. Para la década del 70, dictadura, como en muchos países de Latinoamérica, y el Frente Sandinista de la Liberación Nacional, que es la bandera roja y negra que hemos visto en todos lados, derroca a los militares, y bueno, ahí se vuelve a tener un gobierno democrático. Daniel Ortega, el actual presidente, fue presidente por aquellas épocas. Con el paso del tiempo hubieron varios gobiernos, pero desde el año 2007 Daniel Ortega vuelve al poder y nos explicaban que había modificado la constitución para poder ser reelecto, así que él es el presidente de Nicaragua desde el 2007, o sea, van a ser ya 16, 17 años. También, por lo que nos estuvieron contando, estuvimos leyendo y demás, mucha gente se ha tenido que ir del país por cuestiones de, digamos, el que piensa distinto ha tenido que huir. De hecho, hay una canción que desde que estábamos por entrar a Nicaragua la tenía en mi mente, que es Canción Urgente para Nicaragua, de Silvio Rodríguez. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. No la voy a cantar entera. La cosa es que cuando estaba buscando en la historia de la canción, leía que Silvio Rodríguez vino hace unos años acá a Nicaragua a tocar. La gente le pedía esa canción y él dijo que no le iba a tocar porque la había compuesto en su primer momento cuando Nicaragua se libera de la dictadura. Entonces el espíritu de la canción era de libertad, y como eso hoy no se ve representado, no quiso cantarla
la canción. Pero la verdad que nosotros no hemos vivido nada para decir acá en todo nuestro paso por Nicaragua, que hicimos unos 500, 600 kilómetros por todo el país. Hemos visto controles en la ruta, pero no nos ha parado ninguno. Eran controles de rutina que se veía que paraban algunos vehículos, pero a nosotros no nos han parado. Así que nuestro paso por Nicaragua fue 10 puntos. Fue muy bueno, tanto el vínculo con la gente, súper amable. O sea, nos llevamos la mejor impresión del país desde nuestra experiencia. Obviamente, como recibimos un montón de comentarios, nuestra experiencia es de turista, claro que sí. O sea, nosotros pasamos unos días, unos meses, lo que sea en cada país y seguimos viaje. Con esto no queremos decir ni que está todo perfecto, ni que elegiríamos Nicaragua para venirnos a vivir. Solo decimos que nuestro paso de una semana por acá como turistas nos han tratado muy bien. Y que tristemente, como en un montón de países, siempre uno habla mal del país ajeno y nos dicen no vayan a tal lugar, y lo bueno es que siempre nos terminamos llevando una grata sorpresa, por suerte. Así que una vez más podemos confirmar que un gobierno no define a su gente, a su pueblo. Nosotros nos llevamos el mejor recuerdo de la gente de Nicaragua. Así que esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por nuestro país. Número 13, nos vamos rumbo a la frontera para entrar a Honduras. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante.